Tenemos lo que nos ha llegado, lo que llamamos las constelaciones clásicas de los griegos. Entonces, se tienen hoy en día 48 constelaciones que provienen de las culturas griegas, helenísticas y romanas, de transportar la mitología hacia el cielo. Pero aquí sucede algo curioso. Los primeros, digamos, catálogos que se elaboraron en esta época fueron un libro que se llamó El Espejo, elaborado por Eudoso de Sinos en el año 370 a.C. Posteriormente fue Arato de Solos, que hizo más o menos una transcripción de esta obra de los espejos, que él le llamó Fenómenos. Y por último, probablemente la obra más importante y más conocida de esta época fue la que hizo Claudio Ptolomeo, que la llamó como Almagesto. Pero hay algo muy interesante, la que sigue, y es que varias de las constelaciones descritas en estos tres trabajos muy importantes, en El Espejo, en los Fenómenos y en Almagesto, muy probablemente, tienen un origen más temprano. Es decir, la que sigue, la posición descrita por estos tres autores en estos tres catálogos no corresponde a la posición real que tenían las estrellas en la época en que fueron escritos estos catálogos. Es decir, hoy en día, ¿y esto a qué se debe? La que sigue, esto se debe al hecho de que la forma que tiene el cielo cambia en el transcurso del tiempo, en un transcurso del tiempo relativamente grande, ¿no? Largo. En nuestra miserable vida de 70, 80, 90, 100 años, los más afortunados que logren llegar a vivir, pues el cielo no cambia considerablemente. Pero lo que sucede es que además de los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra tiene un tercer movimiento que le llamamos movimiento de nutación, y tiene que ver con que la Tierra forma parte del sistema solar, donde tenemos al Sol, donde tenemos 8 planetas grandes, donde tenemos miles de planetas enanos, donde tenemos un montón de satélites, donde tenemos cuerpos pequeños como pueden ser cometas, asteroides, en fin, es lo que llamamos un sistema de N cuerpos, cada uno de los cuales ejerce acción gravitacional sobre el resto de los cuerpos del sistema solar. Esto hace que entonces el eje de rotación de la Tierra, que es este que tenemos acá, no se mantenga fijo en el espacio, sino describa, como el movimiento de un trompo, describe este movimiento, que lo vemos reflejado acá. Esto es un mapa muy simple de las regiones circumpolares. Hoy en día, fíjense, la estrella polar, que es Alfa, la constelación de la Osa Menor, está muy cerca del polo, pero hace 4000 años, es decir, la estrella polar, pues no había estrella polar. Esta estrella, que es Alfa, la constelación del Dragón, era la que estaba más cerca del polo norte celeste, ¿no? Y efectivamente, cuando uno hace, hay muchos programas hoy en día que se pueden adquirir incluso en la red, donde uno puede la esfera celeste correrla hacia atrás en el tiempo o hacia adelante en el tiempo. Y entonces, efectivamente, como estamos hablando de aproximadamente 4000, 5000 años de historia de este fenómeno de las constelaciones, entonces muy probablemente, como estas posiciones están equivocadas, es decir, las posiciones que tienen estas estrellas descritas en los tres catálogos que mencioné anteriormente, corresponden a una época muy anterior a la época donde floreció, digamos, la cultura clásica griega y helenística. La que sigue, por favor. Entonces, otra más. Este grupo de estrellas cuya posición está incorrecta en estos catálogos corresponde a una época de 2800 años antes de Cristo, con un error de unos 300 años, para una latitud de 36 grados norte. La que sigue. Entonces, solamente habían dos culturas que coinciden en tiempo y en espacio con esta descripción, que son la región de Mesopotamia y la región de la cultura
del Mediterráneo. Entonces, muy probablemente varias de las constelaciones que están descritas en estos tres catálogos pues fueron copiadas de fuentes anteriores, solo que los autores no tuvieron el cuidado de calcular las nuevas posiciones de las estrellas, ¿no? Entonces, la que sigue. Entonces, resumiendo un poco, los mapas celestes actuales, que le llamamos los mapas clásicos, son la contribución de varias culturas. En primer lugar, la que sigue, hay un grupo de constelaciones que están descritas en la mayoría de todas las culturas prehispánicas y que son constelaciones que son muy fáciles de observar. Entonces, como son, por ejemplo, la constelación de Orión, la estrella Sirio, las Pléyades, que a propósito todas estas tres están muy cercas una de las otras, ¿no? Entonces, recuerden que por constelaciones en la antigüedad lo mismo se entendía una sola estrella, como puede ser Sirio, o un grupo de estrellas, como pueden ser las Pléyades, o una región más grande, como pueden ser, por ejemplo, toda la región de Orión. Entonces, estas culturas, bueno, estas estrellas o estos grupos de estrellas que son, repito, muy grandes y muy fáciles de identificar, prácticamente están descritos en todas las culturas antiguas. Hay un segundo grupo que está formado, el que sigue, por constelaciones muy grandes, por ejemplo, la Osa Mayor, serpientes, osos, cuya posición, es decir, son precisamente las constelaciones que están equivocadas en los catálogos que nos dieron los grandes filósofos griegos, ¿no? Esas constelaciones, su posición corresponde a 2800 años de Cristo. Curiosamente, son constelaciones que están muy cerca, todas muy cercas del polo norte celeste. Entonces, o son constelaciones mesopotámicas o son constelaciones del Mediterráneo, porque ya vimos que son las dos culturas que en espacio y en tiempo corresponden a esta época, 2800 años antes de Cristo, y más o menos 30-40 grados de latitud norte. Como estas estrellas, estas constelaciones no están descritas en las fuentes de la astronomía mesopotámica, que a propósito son muchísimas, y entonces nos parecería raro que, siendo tan vasta todas las fuentes que tenemos hoy en día de la cultura mesopotámica, estas constelaciones no estén descritas. Entonces, muy probablemente estas grandes constelaciones que están además muy cerca del polo norte provienen de la tradición de todos los pueblos del Mediterráneo, que, como sabemos, eran excelentes navegantes y utilizaban precisamente las constelaciones, las estrellas que están cerca del polo norte celeste, para poder orientarse en su navegación en las noches. Tenemos el tercer grupo, formado ahora sí por las constelaciones zodiacales, que también sabemos que se originaron en Mesopotamia de 3200 a 500 años antes de Cristo, y entonces son constelaciones que prácticamente se encuentran en muchas fuentes mesopotámicas antiguas. Y sin restarle importancia, lógicamente, a las constelaciones clásicas de los griegos, hay una serie de constelaciones, que es el cuarto grupo, que ahora sí estas constelaciones tienen coordenadas correctas en los catálogos que mencioné anteriormente. Entonces, muy probablemente son fuentes que corresponden a la amplia tradición que tenían los griegos de transportar al cielo toda su cultura, toda su mitología, que era extremadamente vasta. Y hay un quinto grupo que no he mencionado acá, que son las constelaciones actuales que se pueden describir para el hemisferio sur, ¿no? Entonces, las constelaciones del hemisferio sur básicamente se empezaron a tener idea de las estrellas del hemisferio sur más o menos ahí en el siglo XVI, cuando comenzaron los viajes de colonización hacia el hemisferio sur. No tenemos, digamos, una vasta literatura de las culturas, por ejemplo, africanas, de cómo interpretaban ellos el cielo.